En las profundidades de la Edad Media, cuando Europa intentaba reconstruirse tras la caída de Roma, nació un líder destinado a la grandeza. Este hombre sería conocido por la historia como Carlomagno, o Carlos el Grande, el padre de la Europa moderna. Supéis, asintónicamente. Nació probablemente en el año 742, hijo de Pipino, el Breve, y de su esposa Bertrada de Laon. Pipino era un rey enérgico que había fundado la dinastía carolingia, desplazando a los antiguos reyes merovingios. Desde su infancia, Carlos fue educado en las artes de la guerra, aprendiendo a montar a caballo y a manejar la espada con destreza. También acompañaba a su padre en campañas militares, observando de primera mano cómo se dirigían los ejércitos y se gobernaban los territorios. A la muerte de Pipino en el año 768, el reino de los francos fue dividido entre Carlos y su hermano menor, Carlomán. La relación entre los dos hermanos era tensa y difícil, marcada por la desconfianza mutua y la rivalidad política. Política. Muchos temían que estallara una guerra civil que destrozaría el legado de su padre. Sin embargo, el destino intervino cuando Carlomán murió repentinamente en el año 771, dejando a Carlos como único gobernante. Con tan solo 29 años, Carlomagno se convirtió en el rey indiscutible de todos los francos. Su primera gran prueba llegó desde Italia, donde los lombardos amenazaban los territorios del Papa. Carlomagno, devoto cristiano y aliado de la Iglesia, decidió intervenir militarmente para proteger a Roma. Cruzó los Alpes con su ejército, una hazaña logística impresionante para la época. Asedió la capital lombarda, Pavía, demostrando su paciencia y capacidad estratégica. Tras la caída de Pavía, se coronó a sí mismo rey de los lombardos, uniendo Italia a su creciente imperio. Pero la guerra más larga y sangrienta de su reinado sería contra los sajones en el norte. Los sajones eran paganos que realizaban incursiones constantes en las fronteras del reino franco. Carlomagno juró conquistar y cristianizar a los sajones, costara lo que costara. Las guerras sajonas duraron más de 30 años, marcadas por batallas brutales y rebeliones constantes. En una ocasión, Carlomagno ordenó la destrucción del Irminsul, un pilar sagrado para la religión sajona. Esta acción enfureció a los sajones, quienes contraatacaron bajo el liderazgo de su jefe, Widukind. La respuesta de Carlomagno fue implacable, culminando en la masacre de Verden. Finalmente, Widukind se rindió y aceptó el bautismo, marcando el principio del fin de la resistencia sajona. Mientras luchaba en el norte, Carlomagno también miró hacia el sur, hacia la España musulmana, Pida. Algunos gobernantes musulmanes le pidieron ayuda contra el emir de Córdoba, y Carlomagno vio una oportunidad. Cruzó los Pirineos con su ejército, esperando una victoria rápida y la expansión de la cristiandad. Sin embargo, la campaña no salió como estaba planeada y tuvo que retirarse. Durante la retirada, su retaguardia fue emboscada en el paso de Roncesvalles por montañeses vascos. En esta batalla murió Roldán, uno de los mejores caballeros de Carlomagno y prefecto de la Marca de Bretaña. La muerte de Roldán se convertiría más tarde en leyenda a través del Cantar de Roldán. A pesar de este revés, Carlomagno logró establecer la Marca hispánica, una zona de amortiguamiento en la frontera sur, al asiento en Almosfeld. Su imperio seguía creciendo, abarcando lo que hoy es Francia, Alemania, Italia y parte de España. En el este, se enfrentó a los ávaros, un pueblo nómada que había acumulado grandes tesoros. La derrota de los ávaros trajo una riqueza inmensa a las arcas de los francos, financiando sus proyectos de construcción. Carlomagno no era solo un guerrero, también era un administrador meticuloso. Dividió su imperio en condados, gobernados por condes leales que administraban justicia en su nombre. Para asegurarse de que los condes no abusaran de su poder, creó los Missi Dominici, enviados del Señor. Estos inspectores viajaban en parejas, un laico y un eclesiástico, para supervisar la administración local. Carlomagno también se preocupó profundamente por la reforma de la Iglesia y la liturgia. Impulsó la estandarización de los textos religiosos para asegurar que la fe se practicara correctamente. Pero su legado más duradero quizás sea el Renacimiento carolingio. A pesar de que aprendió a leer tarde y le costaba escribir, valoraba inmensamente la educación. Reunió en su corte a los sabios más brillantes de su tiempo, venidos de toda Europa. El más destacado de ellos fue Alcuino de York, un monje anglosajón de gran intelecto. Juntos, fundaron la Escuela Palatina, donde se educaba a los hijos de la nobleza. Se recuperaron y copiaron manuscritos de autores clásicos latinos que de otro modo se habrían perdido. Se desarrolló la minúscula carolingia, un tipo de letra clara y legible que es la base de nuestra escritura actual.
Carlomagno estableció su residencia favorita en Aquisgrán, conocida por sus aguas termales. Allí, construyó una magnífica capilla palatina, inspirada en las iglesias de Rávena. Disfrutaba nadando en las piscinas termales, a menudo invitando a sus hijos y nobles a unirse a él. Su vida personal fue compleja. Tuvo varias esposas y numerosas concubinas, y muchos hijos. Amaba profundamente a sus hijas y se negaba a permitir que se casaran mientras él viviera. El momento culminante de su reinado llegó en el año 800, cuando viajó a Roma para apoyar al Papa León III. El Papa había sido atacado por facciones rivales y necesitaba la protección del rey Franco. No. El día de Navidad del año 800, Carlomagno asistió a la misa en la Basílica de San Pedro. Mientras se levantaba de la oración, el Papa colocó una corona imperial sobre su cabeza. La multitud aclamó: «Vida y victoria a Carlos, el Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador». Este acto marcó el renacimiento del Imperio Romano en Occidente, el Sacro Imperio Romano. Carlomagno afirmó más tarde que no habría entrado en la Iglesia si hubiera sabido las intenciones del Papa. La coronación trajo prestigio, pero también complicaciones diplomáticas con el Imperio Bizantino en el este. La emperatriz Irene de Bizancio gobernaba en ese momento, y la legitimidad del título imperial estaba en disputa. Eventualmente, los bizantinos reconocieron el título imperial de Carlomagno, aunque con reticencias. Como emperador, Carlomagno continuó reformando las leyes de los pueblos que gobernaba. Buscaba una justicia unificada, aunque respetaba las costumbres locales de sus diversos súbditos. Introdujo el sistema monetario basado en la libra, el sueldo y el denario, que perduraría siglos. Fomentó el comercio, mejorando caminos y puentes que habían caído en mal estado desde la época romana. Mantuvo relaciones diplomáticas con el califa Harún al-Rashid de Bagdad. El califa le envió regalos exóticos, incluyendo un elefante llamado Abul Abbas y un reloj de agua. En sus últimos años, Carlomagno se preocupó por la sucesión de su vasto imperio. Había planeado dividir el imperio entre sus tres hijos legítimos, Carlos, Pipino y Luis. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Pipino y Carlos murieron antes que su padre. Esto dejó a Luis, conocido como Luis el Piadoso, como el único heredero del imperio. En el año 813, Carlomagno coronó personalmente a Luis como coemperador en Aquisgrán. Hacia el final de su vida, nuevas amenazas comenzaron a aparecer en el horizonte. Los vikingos. Se dice que Carlomagno lloró al ver los barcos nórdicos, previendo los sufrimientos que causarían a su pueblo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente en el invierno de 813-814. Sufrió de fiebres altas y pleuresía, y ayunó en un intento de curarse. El 28 de enero de 814, Carlomagno murió en su palacio de Aquisgrán, a la edad de 72 años. Fue enterrado ese mismo día en la capilla palatina que él mismo había construido. Según la leyenda, fue enterrado sentado en un trono, con la corona en la cabeza y un evangelio en las manos. Su muerte marcó el fin de una era dorada de unidad y estabilidad relativa. El imperio que construyó no sobreviviría intacto por mucho tiempo bajo sus sucesores. Las disputas internas y las invasiones externas fragmentarían la unidad carolingia. La figura de Carlomagno se convirtió en un mito, idealizado en cantares de gesta y romances medievales. Se le atribuyeron hazañas sobrenaturales y una piedad inigualable. Tanto franceses como alemanes lo reclaman como el padre de sus respectivas naciones. Su canonización por un antipapa en el siglo XII consolidó su estatus legendario, aunque la Iglesia oficial solo lo beatificó. El premio Carlomagno se otorga hoy en día a quienes trabajan por la unidad europea. Su influencia en la educación y la cultura preservó el conocimiento clásico para las generaciones futuras. Las reformas administrativas sentaron las bases del feudalismo medieval. La arquitectura carolingia influyó en el desarrollo posterior del estilo románico. Su espada, Dios, es una de las reliquias más famosas de la historia. Se dice que la espada cambiaba de color 30 veces al día. Carlomagno fue un hombre de contradicciones, guerrero brutal y patrón de las artes. Un cristiano devoto que, sin embargo, no dudó en usar la violencia extrema para sus fines. Su estatura física era imponente para su época, midiendo más de 1,80 m. Vestía habitualmente a la manera de los francos: calzones de lino, túnica y manto azul. Solo en ocasiones muy especiales usaba vestimentas imperiales romanas. Odiaba la embriaguez y promovía la moderación en la comida y la bebida. Disfrutaba de la lectura de las obras de San Agustín, especialmente La Ciudad de Dios. Su corte era itinerante, moviéndose constantemente de un palacio a otro punto. Esto le permitía consumir los recursos de diferentes regiones y mantener el control sobre sus nobles.
A pesar de sus muchos viajes, Aquisgrán siempre fue el centro de su corazón y su poder. La influencia de Carlomagno se extendió más allá de su muerte, moldeando la identidad europea. Fue un visionario que soñó con restaurar la gloria de Roma en un contexto cristiano. Sus campañas militares expandieron las fronteras de la cristiandad occidental. Sin embargo, sentó las bases para la integración de Germania en la cultura europea. Carlomagno también reformó el ejército, exigiendo que los hombres libres sirvieran en sus campañas. Mejoró el equipamiento de la caballería, dando lugar al surgimiento de los caballeros medievales. Ordenó que se cuidaran las tierras reales y se llevaran inventarios detallados de la producción. Promovió el cultivo de plantas útiles y medicinales en los jardines de los monasterios. El reinado de Carlomagno fue un faro de luz en una época a menudo llamada oscura. Su capacidad para organizar y gobernar un territorio tan vasto sin la burocracia moderna fue notable. La lealtad personal era el pegamento que mantenía unido a su imperio. Cuando murió, el mundo sintió que un gigante había desaparecido de la tierra. Un monje de la época escribió: «Ay de mí, el sol se ha oscurecido y el mundo está en tinieblas». Hoy, más de 1200 años después, su nombre sigue evocando poder y majestad. Carlomagno, rey de los francos, rey de los lombardos, emperador de los romanos. Su historia es la historia del nacimiento de Europa. Desde las batallas sangrientas hasta las aulas silenciosas, su vida abarcó todo el espectro de la experiencia humana. El Imperio Carolingio fue el primer intento serio de unir el continente bajo una sola autoridad desde Roma. Aunque el imperio político se desmoronó, el imperio cultural sobrevivió. La cristiandad latina se consolidó gracias a su protección y promoción. El idioma latín se preservó como la lengua de la Iglesia y la erudición. Carlomagno entendió que el poder no solo reside en la espada, sino también en la pluma. Su curiosidad intelectual era insaciable, siempre haciendo preguntas a los sabios que lo rodeaban. Incluso, intentó aprender gramática, retórica y astronomía en sus momentos libres. Su legado es una mezcla compleja de imperialismo, religión y cultura. Para los historiadores, él es el eje sobre el que gira la historia medieval. Él fue, en verdad, el Pater Europae, el padre de Europa. Su vida nos recuerda que un solo individuo, con voluntad y visión, puede moldear siglos de historia. Así concluye la saga de Carlomagno, un rey guerrero que soñó con un imperio de paz y sabiduría. Su memoria perdure tanto como la civilización que ayudó a forjar. El eco de sus pasos aún resuena en los corredores de la historia europea. Y así, el rey duerme en su catedral, esperando quizás, como dicen las leyendas, el momento de despertar de nuevo.